A inicios del siglo XX, la situación económica y política estaba tan mal que los jóvenes de aquella época decidieron romper con todo. Fueron, tal vez, la más rebelde de todas las generaciones en la historia y se negaron a continuar con el legado cultural de sus padres para imponer el propio. Para ello, inventaron nuevas definiciones de arte y buscaron su propio camino. En este cuarto episodio de la cuarta temporada hablaremos sobre la corriente vanguardista. Estamos en Charlas Literarias, un espacio para hablar de libros y literatura. Yo soy Javier Martínez, su interlocutor. Gracias a 1900 Radio en Línea, cada jueves a las 8 de la noche se transmite este programa. Y cada viernes de charlas, gracias a la editorial Kazam A, encontrarán un nuevo episodio en su plataforma de podcast favorita. No es nada nuevo relacionar la juventud con la rebeldía. Actualmente encontramos expresiones de esta rebeldía en la música, la literatura, el cine, y en todo tipo de arte. Muchas veces relacionado sobre todo con estereotipos de género y la letra, de algunas canciones. Sin embargo, esta es una cuestión que se repite en toda la historia. Los jóvenes de hoy, a mi opinión, no son más rebeldes que los jóvenes de mi época, y los de mi época no habrán sido más rebeldes que los de la época de mi papá o de mis abuelos, por ejemplo. Sin embargo, sí hubo una generación que, al menos en el término o en el ámbito artístico, fue mucho más revolucionaria y rebelde que todas las anteriores. Y estamos hablando de aquellas personas que fueron jóvenes a inicios del siglo XX. Probablemente nuestros bisabuelos o tatarabuelos, dependiendo de cada familia, pero estoy hablando de aquellas personas que tenían de 20 a 30 años en 1910 aproximadamente. En aquella época se les llamaba vanguardistas y la misma palabra viene de avant-garde, que significa estar a la delantera o ser la punta de lanza, por adaptarlo de alguna manera al español. Y es precisamente de este grupo del que vamos a hablar en esta ocasión. Pero ¿de dónde surge tanta rebeldía o qué era lo que estaba sucediendo en el mundo para que este grupo de jóvenes decidiera romper con todo? Bueno, para ello debemos entender el contexto socioeconómico de aquella época. Estamos hablando del final del siglo XIX e inicios del siglo XX. Básicamente estaba terminando la época victoriana en Inglaterra. Hablo de la reina Victoria, de los grandes vestidos, de una sociedad bastante estricta y con normas bastante establecidas para la mayoría de la juventud. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta el contexto general de todo el mundo. ¿Qué era lo que estaba pasando? En el siglo XIX acababa de suceder la Revolución Industrial. Es ese cambio de la manufactura artesanal a las grandes industrias. Y no solamente tiene que ver con la producción o la economía. Esto afectó a toda la sociedad en todos sus ámbitos. Las personas tuvieron que emigrar de las áreas rurales, usualmente agrícolas, a las áreas urbanas donde se encontraban las maquinarias que permitían la industria. Esto implicó la creación de nuevas áreas de vivienda, la construcción de áreas industriales porque había que proporcionar acceso a los vehículos, a la infraestructura, a la electricidad, áreas de comercio, formas de distribución para estos nuevos productos que se construían en cantidades masivas, algo que nunca antes había sucedido en el comercio. También implicó, por ejemplo, algo tan sencillo como cuando ustedes se levantan ahora y dicen, me debo levantar temprano para llegar al trabajo. Esa idea, levantarse para ir al trabajo, pertenece a esta época. Antes, las personas vivían en su mismo lugar de trabajo porque tenían su propio taller artesanal en su vivienda. Hablo de carpinteros, herreros, ebanistas, etc. Mientras que ahora esta idea de que el trabajo está en otro lugar, que es donde no vivo, en la oficina, en el taller, en la empresa, eso viene de esta época precisamente.
También hubo un incremento en la eh, calidad de vida, el descubrimiento de nuevas medicinas y su producción masiva, como las vacunas, también implicaron que la gente pudiera vivir más años y que tuviera más dinero también para poder comerciar. Ya en otros podcasts de esta misma temporada había hablado acerca de cómo el dinero en la época de la conquista eh, tenía esto que llamaban la ley, que era tener derretido el oro o la plata, el metal precioso, dentro de la misma moneda, y por ende muchas personas derretían esas monedas para acumular únicamente el oro y la plata. Y en esta época ya se había inventado antes el papel moneda, pero en esta época se pone de moda y entonces ya hay facilidad para la compra y venta de productos. También surge la época del ocio. Personas que pueden invertir un poco de su salario en ir al cine, claro, también se inventa el cine, en comprar radios, posteriormente televisiones, en comprar libros, que estos ya estaban un poco de moda un poco antes, desde el siglo 17 más o menos, pero empieza a crearse toda una cultura del ocio y por ende una industria del ocio donde está involucrada también, por supuesto, la literatura. Todo esto obviamente implica que surgió en esta época el capitalismo. Sin embargo, también surge el imperialismo y el nacionalismo. A finales del siglo XIX se unifican varios países que hoy conocemos de Europa como Italia y Alemania, que hasta esa época no eran más que ciudades-estados o pequeños reinos fracturados, y se unifican en los países que hoy conocemos. Parte de la idea de unificarlos era tener un espíritu en común, una identidad común que era el nacionalismo. Esto no está mal. El problema es cuando ese nacionalismo se enfrenta al del vecino. Entonces, aunado a la revolución industrial y al capitalismo, nos encontramos con cuestiones como que en Inglaterra hacían, por ejemplo, una camisa y entonces se promovía el consumo de esa camisa porque ayudaba a la economía nacional, porque además por ser inglesa era la mejor camisa del mundo. Y cuando trataban exportarla, por ejemplo, a Alemania, Alemania resulta que ellos también hacían sus propias camisas y también pensaban que las camisas alemanas eran superiores a las de cualquier otro lugar del mundo y entonces no podían exportar entre ellos por motivos nacionalistas. Entonces empieza una carrera, una competencia que terminará siendo el imperialismo. Necesitaban nuevos mercados y a la vez también necesitaban países de donde extraer las materias primas. Encuentran entonces los países de Asia y de África donde pueden recoger la materia prima, llevarla a Europa, transformarla y regresarla como productos industriales que la gente compra. Es tan fácil como piensen ustedes cuando las personas están buscando un carro y buscan que ese carro sea manufacturado en Estados Unidos o en Alemania, por ejemplo. Pensemos en el caso de la Volkswagen, yo lo he visto mucho. Hay una fábrica de Volkswagen en México y las personas tratan de evitar comprar esos carros porque prefieren el Volkswagen construido en Alemania. ¿Por qué? Si siguen las mismas normas, si tienen los mismos mecanismos, si tienen los mismos implementos, por ideas todavía imperialistas que implican que en Alemania lo van a hacer mejor simple y exclusivamente por ser alemanes. Obviamente esto no es cierto, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos este mundo prácticamente compitiendo y a punto de entrar en guerra, porque además había un tremendo cambio económico. España había dejado de ser la principal potencia económica. Recordemos que en 1898 se independiza Cuba, la última colonia de España en América, y esto hace que España pues se quede rezagada. Además, los españoles nunca invirtieron en tecnología como sí lo estaba haciendo Inglaterra, y el oro que tenían no solo era robado por los piratas, sino que encima de todo se era gastado en esos nuevos insumos extraños y novedosos industriales. Por lo tanto, aunque España se llevaba el oro, terminaba después de varios comercios en manos de los ingleses. Así que España prácticamente está abiertamente en decadencia y para terminar de sepultar su poderío,
sufre a mediados, bueno, inicios, mediados del siglo XIX, las invasiones napoleónicas, que América aprovecha para exigir su independencia y al negársele, deciden llevarla a cabo cada país por su cuenta. Toda esta situación lleva muy rápidamente a la Primera Guerra Mundial, o como se le conocía en aquella época, la Gran Guerra, porque obviamente no sabían que iba a haber una segunda. Y entonces, muchas veces escuchamos que la Primera Guerra Mundial tuvo que ver con el asesinato del archiduque Francisco Fernando por parte de los bosnios. Esto realmente fue solo el chispazo de un ambiente ya cargado de pólvora y de ánimos. De hecho, los países europeos estaban felices en aquella época de entrar en guerra, porque iban por fin a poder demostrar esa superioridad nacional e imperial que creían tener. Y de esta manera, no solo vencer a sus países rivales, sino quedarse con sus colonias en Asia y en África, lo cual los iba a convertir en nuevas potencias mundiales según ellos. A esto hay que agregarle la crisis económica de 1929 que sucedió en Wall Street. ¿Qué era lo que estaba sucediendo en aquella época? Bueno, es bastante más complejo de explicarlo, pero en pocas palabras, una empresa cuando necesita expandirse o necesita capital, tiene muchas opciones. Adquirir nuevos socios, pedir un préstamo. Y una de esas formas de obtener capital es cotizarse en la bolsa, donde básicamente dicen, bueno, mi empresa vale $1.000.000 y entonces voy a vender 1.000.000 de acciones a $1 cada una. Y me comprometo a, dentro de cierto tiempo, 6 meses, 1 año, 5 años, devolver unos 50 o $2 por cada acción que me traigan de vuelta a la empresa. Esto sirve para ampliar la empresa, buscar nuevas sucursales, cambiar los productos, no sé, depende de lo que cada empresa quiera hacer con ese dinero. El problema está en que si la empresa realmente vale ese $1.000.000, porque si llegara a quebrar, teóricamente podría vender sus activos y de todos modos devolverle a usted al menos el dólar que le cobró por esa forma de intercambio de dinero, ¿verdad? Entonces, el problema era que muchas empresas decían valer $1.000.000 cuando valían 10,000. ¿Qué pasó? ¿Nadie lo revisó? Sí, efectivamente, nadie lo revisó. En aquella época había un superávit económico, había demasiado dinero, era muy fácil obtener dinero. Los intereses estaban en el piso y entonces se podía dar dinero prestado de manera muy fácil y sin verificar realmente el valor de las empresas. Así que la bolsa permitió que empresas que no habían sido auditadas o que no habían demostrado realmente su valor sacaran sus valores al mercado y recibieran el dinero que realmente no valía. Cuando esas empresas quebraron, no podían pagar. Así que las personas fueron a solicitar el dinero a los bancos. Los bancos, fue tanta gente que llegó en tan pocos días que se quedaron sin dinero. Le solicitaron dinero al Estado. El Estado dijo, sí, con mucho gusto, yo les voy a dar dinero, como siempre hacen. Pero el Estado no tenía tanto dinero en efectivo, así que decide cobrarle el dinero a sus amigos europeos que les había prestado para la reconstrucción de la Primera Guerra Mundial, y estos países tampoco tenían, precisamente porque acababan de salir de una guerra. Pero entonces dicen, no tengan pena, le vamos a pedir a Alemania, que fue la que perdió, y Alemania pues ya estaba prácticamente en la quiebra o más allá de la quiebra y tampoco pudo pagarles. Así que mucha gente y muchos estados se quedaron sin dinero en efectivo y esto llevó a que cerraran miles de empresas, que millones de personas se quedaran sin empleo, y para América Latina implicó que nuestras exportaciones, que usualmente eran café, banano, en fin, productos agrícolas, pero no necesarios, no urgentes para la sobrevivencia, bajaran de valor o prácticamente ya no fueran comprados y se pudrieran en los almacenes. Así que también acá afectó toda esta crisis. Ante tanto problema económico, surgen grupos políticos
que básicamente con argumentos populistas intentan llegar al poder. Estos argumentos populistas eran decirle a las personas: usted que tanto sufre realmente es especial por los genes que lleva en su sangre, porque usted nació blanco, rubio, de ojos azules o verdes, y usted es más que los demás. De esta manera surge el fascismo, básicamente tratando de implementar una idea capitalista, porque el fascismo es de derecha, y aquí lo quiero aclarar, puesto que en redes sociales y en algunos sitios web últimamente se le ha cambiado esta historia o esta característica. El fascismo no es de izquierda, el fascismo es la ultraderecha, ¿sí? Esto es histórico, no me lo estoy inventando yo, lo pueden encontrar en fuentes fidedignas y de valor académico de manera muy fácil si realmente se dedican a buscarlo. El punto es que personas como Mussolini entonces en Italia, Hitler en Alemania o Francisco Franco en España llegan al poder precisamente porque las personas sin educación en un ambiente de absoluta pobreza, desesperación, crisis económica, deciden votar por aquellas personas que les están diciendo que son mejores y que únicamente con una disciplina militar van a lograr resurgir de las cenizas prácticamente como un fénix, digámoslo así, o van a lograr alcanzar aquel sueño perdido de hacía pocos años del imperialismo local. Así es que todo esto que estaba sucediendo es precisamente lo que lleva a los jóvenes de aquella época a desencantarse de la política, de la sociedad y concretamente del arte que sus padres y abuelos les estaban inculcando como lo que era bueno. Surge entonces la corriente del vanguardismo. Pero para entenderlo tenemos que entender antes qué es una corriente artística. Básicamente el arte tiene una característica, bueno, tiene muchas características, pero una de ellas, de las más importantes, es la estética. Pero debemos entender que estética no implica algo bonito. Este es un concepto que por alguna razón se ha malentendido por los años. Algo estético lo que implica es que se presenta una forma de ver y de interpretar el mundo y se plasma en el arte. Esa forma usualmente sí es bonita, es agradable a la vista, pero en muchas ocasiones no necesariamente, ¿sí? Piensen ustedes en las obras negras de Goya, de Francisco Goya, el pintor. Pensemos, por ejemplo, en Saturno devorando a su hijo. Es un anciano que está mordiendo la carne de un bebé en sus brazos y lo está desgarrando. Eso no es algo bonito de ver, no es algo agradable. Sin embargo, busquen todas las obras negras de Francisco Goya y ustedes verán que hay algo en común en todas ellas. Una forma de ver el mundo, oscura, triste, patética, casi satánica, si usted quiere, sí, pero es una forma de ver el mundo, ¿ya? Pensemos también en la estética, por ejemplo, de Charles Bukowski, que no es un vanguardista, pero lo traigo acá para hablar de la estética. No es una forma literaria agradable, de hecho podríamos incluso llegar a decir que es misógina, o sea que odia a las mujeres, y sus personajes no son héroes ni antihéroes, al contrario, son personajes completamente que socialmente pues son la escoria del mundo, pero tiene una forma de presentar la vida. Por ende, tiene estética. Muy bien. Cuando un autor plasma entonces su estética, su forma de ver e interpretar el mundo en su arte, es muy probable que otros lo imiten. Cuando muchos otros lo imitan y tienen clara cuál es esa estética, entonces estamos hablando de una corriente literaria. ¿Acaso puede existir un autor que plasme su estética y no sea imitado por otros? Sí, claro que sí. Hay muchos casos en la historia, pero por mencionarles uno está Vicente Huidobro, quien no se consideraba vanguardista, aunque actualmente sí se le considera como uno de los primeros vanguardistas latinoamericanos, chileno para ser exactos, y él creó la corriente creacionista, que hasta mucho después de su muerte se puso de moda y fue imitado por otros, pero en su momento
básicamente estaba él solo dentro de su forma o forma estética. Sin embargo, como les decía, cuando un grupo grande de autores o de escritores o de artistas sí comparten la misma estética, entonces hablamos de una corriente. ¿Hay corrientes que no son tan famosas? Claro que sí. Por ejemplo, el fauvismo, que sí es de la vanguardia, que buscaba la superposición de los colores para alcanzar la síntesis de la forma y el color. Un fauvista famoso, Matisse. Está también el estridentismo, por ejemplo, que buscaba la modernidad, el cosmopolitanismo, lo urbano, el humor negro, y era esnovista e irreverente también. Dentro de este grupo, por ejemplo, que también es vanguardista, está Hermann Liszt y Manuel Maple, por ejemplo. Bueno, entonces, ahora nos toca hablar de las corrientes que sí tuvieron muchas personas que se adhirieron a ella y que fueron mucho más famosas que las otras mencionadas acá. Hablamos entonces de las corrientes vanguardistas. Antes de entrar directamente en ellas, quisiera comentar que el vanguardismo tuvo una característica que también es única dentro de todas las corrientes literarias, y es que, de hecho, comenzó en las artes plásticas, no en la literatura. Muchas de estas vanguardias las asociamos usualmente con obras pictóricas, pintores, escultores, porque fue ahí donde nacieron. Después se hizo la adaptación literaria de cada una de estas corrientes. Básicamente todas tienen en común romper con la estética de siglos anteriores e incluyen muchas subcorrientes como las que ya mencioné, el estridentismo, el fauvismo, el creacionismo, pero aquí nos vamos a centrar en tres, en el surrealismo, el futurismo y el cubismo. Cada una de estas corrientes, todas las mencionadas, se daban a conocer por medio de documentos llamados manifiestos. Cuando mencioné cómo se creaban las corrientes, usted me dirá, pero bueno, ¿y cómo le hacía un nuevo autor para decir, me gusta la forma de pensar de este señor, lo voy a copiar? Bueno, en este caso de las vanguardias, pues era literalmente, uno podía buscar el manifiesto de cierta corriente, leerlo, y ahí lo que estaba plasmada era la estética de esa corriente. Básicamente, ¿qué buscaban? ¿Cómo lo buscaban? ¿Cuáles eran los métodos que debían aplicarse para alcanzar esa estética? Vuelvo a insistir, esos documentos se llaman manifiestos, todavía se pueden encontrar en internet, muchos de ellos publicados en los años 20 más o menos, y pues son muy interesantes de leer si en algún momento les llaman la atención. Vamos a empezar entonces con el surrealismo, el cual se basaba en la teoría freudiana e intentaba descubrir el inconsciente por medio del arte. Por eso, muchas de las obras surrealistas parecen sueños. Como les decía, usualmente la referencia es a las artes plásticas y por eso los invito a que pensemos en aquella obra famosa de Salvador Dalí llamada de la persistencia de la memoria, que son unos relojes derretidos en una especie de desierto. Ustedes se darán cuenta que ese tipo de pintura pareciera que nos presenta un sueño, a veces incluso pesadillas, y es que esa era la visión del surrealismo. En literatura tenemos a André Breton con su libro también conocido como Los vasos comunicantes, que hace referencia a establecer comunicación con el mundo onírico, o sea, el mundo de los sueños y la vigilia. O, en otras palabras, retener lo que merece ser retenido. En otros episodios he hablado o he contado que yo fui alumno de la famosa escritora guatemalteca Margarita Carrera y ella en sus clases de la universidad nos contaba precisamente cómo llevaba a cabo algunos ejercicios de este tipo. Por ejemplo, ella nos mencionaba que cuando dormía siempre ponía en su mesa de noche un cuaderno y un lápiz y una lamparita para que al despertarse poder escribir lo más importante de sus sueños y que no se le olvidara. Ya más adelante pues utilizaba una grabadora de periodista, pero lo importante era que a la mañana siguiente poder recordar lo que había leído y en algunas ocasiones esas historias le servían también para escribir sus propios cuentos o poemas.
Este, de hecho, es un ejercicio que actualmente se hace en la escritura creativa, por ejemplo. Esto nos da como resultado obras literarias inconexas o donde no hay una narración o un hilo narrativo aparente, sino que todo es inconexo, una cosa empieza de una manera y luego rápidamente se cambia a otra. Concretamente, en la literatura se utiliza una técnica llamada escritura automática o automatismo, que básicamente consiste en escribir sin signos de puntuación. Todo lo que me pase por la mente, porque cuando soñamos no tenemos este orden, esta estructura que tenemos en la vigilia. A esto también se le llama en algunos casos el fluir de la conciencia o liberar este fluir. De esta manera tenemos historias que parecen sueños y que cambian de temática rápidamente, a veces que ni siquiera uno de lector se da cuenta a qué hora se empezó a hablar de una cosa y luego termina hablando de otra. También son obras que se difuminan mucho y que al final de la lectura no nos deja un mensaje, no nos deja ni siquiera una historia, sino solamente una especie de impresión, aunque esto también estaría relacionado más con el impresionismo que con el surrealismo, ¿verdad? Dentro de este tipo de literatura encontramos a Virginia Woolf con varias de sus obras, pero por mencionar una, Alfaro, a a James Joyce con su obra Ulises, o en América Latina a Lezama Lima con Paradiso. Por ejemplo, en el caso de Paradiso, recuerdo el inicio donde hay mucha referencia a los olores, a cuestiones culinarias, aunque otra vez eso está también más relacionado con el impresionismo, pero no hay un hilo narrativo concreto, o es difícil de encontrar al menos, porque todo parece un sueño. La otra corriente literaria del vanguardismo en que nos vamos a centrar hoy es el futurismo. Creado en Italia por Filippo Marinetti, este movimiento se centraba en la máquina y los movimientos. Vamos a encontrar poemas a las máquinas. Recuerdo que existe uno, La máquina de escribir, por ejemplo, al avión, al cepelín. La escritura la concebía como un fenómeno gráfico. En otras palabras, se centraba en los distintos tipos de tipografías o de fuentes para escribir y también buscaba nuevos diseños a la hora de imprimir sobre el papel, gracias a que preferían el verso libre, al menos en la poesía. Básicamente estamos hablando de los famosos caligramas, en otras palabras, dibujos que se hacían con letras y palabras que cuando uno los leía muchas veces sin orden, dejaban una idea o el poema estaba ahí. Si uno lo veía de lejos, realmente estaba formando una figura, pero también tenía cierto contenido. Aquí vale la pena aclarar que el futurismo no es lo mismo que la ciencia ficción, que muchas veces lo confundimos. Ya más adelante haremos un episodio concretamente sobre la ciencia ficción, que es una corriente muy interesante también. Por último, quiero hablarles de el cubismo. Este nació en Francia, aunque su gran expositor fue en el español Pablo Picasso. El cubismo básicamente lo que hace es presentarnos la descomposición de la imagen en figuras geométricas para representar el objeto en su totalidad. En otras palabras, todas las perspectivas del mismo objeto. Es por eso que una obra pictórica como las de Picasso nos presenta, por ejemplo, la cara de un caballo desde distintos puntos de vista, la cara de una mujer o una guitarra también desde distintas perspectivas. Aclaro aquí que Picasso era un gran dibujante, ¿sí? No era que él no pudiera hacer dibujos realistas, por así decirlo, sino que a pesar de que él era un excelente bocetista, buscó una nueva forma para expresar su arte. Entonces, aquí quiero aclarar, no es lo mismo utilizar el cubismo por la incapacidad de crear obras en otros tipos, sino porque él lo inventó como una nueva forma de expresar aquello que ya dominaba definitivamente.
En cuanto a la literatura, de lo que estamos hablando es que cuando se adaptó, lo que se hizo fue dividir la historia principal en diferentes perspectivas, y cada una de estas perspectivas nos las narran distintos personajes. Un ejemplo muy claro es la obra o la novela Mientras agonizo de William Faulkner. Ahí tenemos una historia que es la muerte y el entierro de una mujer, una madre de familia, que deben hacer un viaje con su cadáver, y ese mismo viaje es relatado por diversos integrantes del núcleo familiar, y cada uno de ellos lo narra desde su perspectiva para que al final el lector pueda comprender lo que realmente sucedió durante esta travesía. Esta es una técnica también muy utilizada en el cine, concretamente, por ejemplo, por el director Alejandro González en obras como Babel o Amores Perros. Aunque tal vez es posible que conozcan más una película llamada En el punto de mira, de Pete Travis, que nos cuenta, por ejemplo, un atentado a un presidente de una nación que se narra desde también distintos puntos de vista. Uno de sus guardias, una persona que estaba oyendo la presentación o el discurso, los periodistas, y entonces todo ese cúmulo de perspectivas llevan a revelar realmente lo que pasó y quién es el asesino en este caso. Muy bien, espero que les haya gustado este cuarto episodio. Mi nombre es Javier Martínez y los invito como siempre a comentar y compartir este episodio y todos los anteriores en YouTube, Facebook y Twitter, donde nos encontrarán como @charlaslite. Y ya que están en redes, por favor, sigan también a nuestros patrocinadores, 1900 Radio en Línea y la editorial Kazam A. Les recuerdo que los episodios de temporadas anteriores los encuentran como entradas de blog en www.kazama.com/inicio/blog. Nos escuchamos el próximo viernes de charlas. Charlas Literarias es producido y grabado en el estudio de la editorial Kazam A. Encuentra este y otros episodios en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube y otras plataformas similares. Contáctanos en Facebook y Twitter como @charlaslite.